¿A ti te queda claro qué es una huerta? Porque cuando nos referimos al término huerta, normalmente es una extensión de terreno en donde sembramos plantas para obtener un beneficio. Es decir, una milpa es una huerta, básicamente, ¿no? En este contexto de diccionario. Sí. Pero una huerta en el contexto de Malinalco es un terreno de proporciones variables en donde no existe una sola especie, sino en este espacio se propicia que haya diversidad. Ese es el elemento clave. Una huerta es igual a diversidad. Entre más elementos haya, más beneficios va a dar, pero además esa diversidad, que en este caso es biodiversidad porque estamos hablando de formas de vida, lo que van a hacer es interactuar entre ellas mismas de tal suerte que logren un equilibrio en donde todo funcione de una manera más o menos adecuada, sin necesidad de que entre energía extra de otro lado, que tenga que ver, por ejemplo, con productos químicos para controlar tal o cual situación, o sistemas eléctricos para controlar tal o cual situación, o combustibles para arar o esta clase de cosas, sino que es una unidad que está autorregulada, sabiéndola trabajar. Pero además aquí encuentras ranas caras de niño, por ejemplo, que son unas ranas arborícolas que en la noche las escuchas cantar. Serpientes, hay coralillo, hay falsa coralillo. En esta zona ya no he visto tantas, pero había cascabel. Hay también serpientes que les llaman las chicoteras o chirrioneras, serpientes de jarreta, tilcuates, mazacuates, es decir, la cantidad de especies de reptiles que encuentras aquí es maravillosa. Y no solo eso, vamos con aves. Está el cuco ardilla, que es un ave, no sé si la conozcan, es una ave relativamente rara, grande, con una cola muy larga, que es migratoria y solo en alguna época, pero la encuentras en las huertas, ahí está su resguardo. Encuentras primaveras, que es de lo más común, encuentras petirrojos, bueno, hay rapaces, ves perchados halcones, ves perchados opilotes, desde luego, hay búhos en la noche, y luego de ahí nos vamos a mamíferos, encuentras los perritos de agua, ¿no? Que son una especie de... ¿Todavía? Aquí hay perro de agua, yo los he visto ahí en los semihumedales que se forman cuando el apantle se desborda, están pescando los charales y están pescando los escarabajos, ¿no? También. La zarigüeya normal, el tlacuache, hay cacomixtle, hay una especie de tlacuachillo que muy probablemente es el tlacuachillo cuatro ojos, que yo no había visto nunca en la zona y que en una huerta en la mañana por ahí salió con las crías corriendo detrás. Te encuentras muchas sorpresas a nivel de diversidad en las huertas. No se diga de hongos, por ejemplo. Encuentras tanto comestibles como algunos que son tóxicos, encuentras hongos que crecen en los troncos, hongos que crecen en la hojarasca, hongos que crecen sobre fruta muerta, bueno, podrida quiero decir, hongos que crecen sobre insectos, es decir, encuentras una cantidad increíble de cosas. En el agua hay tortugas, estas del género Quinosternon, hay 2 especies, encuentras peces, había más especies de peces antes, ahora ya es prácticamente una especie la que está en los apantles del género Godea. Encuentras cangrejos, hay al menos 2 especies de cangrejos. Encuentras almejas en el agua de los apantles de Malinalco. No la almeja que se metió para cultivo en la zona de por allá del puentecito y toda esa zona, no. Es una almeja nativa muy pequeñita que vive aquí entre el lodo de Malinalco, de los apantles de Malinalco, le rascas. La gente que vive aquí seguramente ha metido las manos al lodo y alguna vez ha visto estas pequeñas almejitas, ¿no? Las ves y sacan su manguerita para estar. Es un espectáculo, pues. Hay inventarios de flora y fauna en Malinalco, pero creo que hace falta un inventario particular, estaría muy padre, de las huertas de Malinalco. Hay gente que le sigue dando manejo a sus huertas, sobre todo la gente mayor, a veces incluso por gusto solamente, ¿no? Donde vienen, le dan limpieza al apantle, acomodan las hojas de los plátanos y aquí pasan el tiempo y pasan un buen momento, ¿no? Esta huerta es una huerta que sí tiene todavía manejo, se nota, ¿no? Es decir, la sucesión de plantas que vemos en una huerta, los productos que se obtienen en una huerta, la manera en que se trabaja la huerta, las técnicas que se aplican, nos hablan un poco de lo que ha pasado a lo largo de tantos y tantos años que tienen las huertas de Malinalco en operación, desde estos apantles que están organizados
con piedras o los tecorrales que les rodean, hasta ya te digo, no sé, las nuevas técnicas de la gente que está haciendo composta con lombrices. La gente que viene de fuera a comprar terrenos no tiene la cultura del manejo de una huerta. Que bueno, también es que mucha gente de Malinalco ya no tiene la cultura de la huerta, no es que venga de afuera o no. Ella viene porque le llama la atención Malinalco, le atrae la naturaleza, el clima, la abundancia de agua y se asienta en un lugar. La gente dice, bueno, hay árboles, hay plantas, entonces eso es la naturaleza. Pero la verdad es que las huertas de Malinalco son un conglomerado de naturaleza, pero desde tiempos prehispánicos se hicieron convivir la gente plantas que les daban beneficios, o fruta, alimento, plantas medicinales, etc. Entonces ellos fueron acomodando las plantas para que convivieran en esa huerta y aprovecharon el entorno natural de Malinalco de insectos, de animales polinizadores, para que esas plantas prosperaran. Lo cierto es que es un sistema de producción, eso es verdad, en donde se aprovechan las condiciones naturales para que todo esté prosperando. La poca gente que todavía lo hace y quienes lo hacían anteriormente, trabajaban la huerta, acomodaban la hojarasca de cierta manera, la fruta que no se aprovechaba se ponía de cierta manera, es decir, era un sistema que estaba funcionando a partir de lo que había, pero no era que apareciese de manera natural, sino que es incentivado por el ser humano. El asunto es que al dejar la huerta natural, la huerta deja de ser productiva. Es decir, si a un árbol, digamos, de zapote no se le da el espacio que debe de tener de manera adecuada para que reciba la luz que necesita o para que pueda extender las raíces que necesita, el árbol ya no va a dar la fruta que daba bajo manejo. Entonces una huerta naturada, así que no se maneja, es una huerta que va a dejar de ser productiva. Darle otra vez valor de uso a la huerta es lo que mantiene los sistemas, pero dejarla así al garete va a terminar con la huerta como tal, ¿no? Hay muchas en Malinalco que están abandonadas y no puedes pasar por tan cerca que están los árboles. Eso impide que los árboles crezcan adecuadamente. Ahí, volviendo a lo que decías hace un momento, la gente que viene de fuera, conozco varios casos que dicen voy a conservar la huerta, y su conservar la huerta es no tocarla, y el no tocarla precisamente propicia que los árboles se aprieten, las plantas y los animales no tengan el espacio para subsistir y la huerta empieza a decaer. Pero estoy haciendo que la naturaleza haga su trabajo. Bueno, sí, pero entonces no estás manteniendo una huerta, estás creando otra cosa. Que no digo que esté mal, solamente que ya no es una huerta, ¿no? Hay algo que no entiendo. A ver, ¿por qué si el zapote, el mamey, el aguacate criollo, el chico zapote, el café, son productos muy sabrosos y caros que se podrían vender bien y que estas huertas fueran rentables? ¿Por qué eso no sucede? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué se abandona? Lo que yo creo es que entre el precio final al consumidor y la gente que trabaja la huerta, hay un tramo logístico muy largo. Entonces, la gente que produce no ha tenido los elementos, no ha querido hacerse de los elementos en algunos casos para llegar al consumidor final. Es decir, hacen falta cosas como mercadotecnia, hacen falta cosas como canales de distribución, hacen falta cosas como puntos de venta que lleven la huerta al consumidor, porque si no lo tenemos, entonces puedes tener un muy buen producto de este lado en la huerta, pero si no le llega al consumidor, el consumidor nunca te va a dar ese dinero, ¿no? Y también es la otra, no hay procesamiento de estas materias primas, o sea, mermelada de zapote, mil cosas que podrían hacerse, ¿no? Incluso quizás incluyendo esta dinámica turística en la que está envuelta Malinalco, en donde pudiera haber recorridos para ver las huertas, para ver cómo se colecta el zapote o cualquiera de las frutas que crecen allí, y la experiencia de que la gente pueda ayudar a bajarla. Eso le daría valor de nuevo de uso a la huerta, sí, pero claro, hace falta por ahí. Hay gente muy visionaria en Malinalco, pero creo que nos hace falta voltear hacia las huertas, ¿no? No se le está dando el valor de uso y no está generando los beneficios que podría generar, ¿no?
y está al alcance. O sea, tampoco es que sea, desde mi punto de vista, un proyecto que haya que trabajar durante 20 años para que en 20 años podamos ver soluciones. El producto está, los consumidores existen, hay gente capaz que puede hacer ese vínculo de cadena entre uno y otro extremo, las cosas podrían funcionar. Lo más complicado es quitarnos de encima prejuicios como de si tú eres de afuera o yo de adentro, o si tú eres de tal partido político y yo de otro. Creo que esas son a veces las trabas que pueden ir metiendo óxido a esta cadena que podría funcionar bastante bien, ¿no? ¿Importa en manos de quién estén las huertas? Existe la tendencia a decir, no, las huertas deben ser de la gente originaria del lugar. Más allá de dónde son, es qué están haciendo con las huertas, ¿no? Lo que funcione habría que replicarlo, ¿no? En beneficio no solo de nosotros, sino de estos sistemas naturales de los que estamos hablando. Y creo que como dueños de huertas, como productores de huertas, si queremos rescatar no solo la huerta, sino los beneficios que nos da a nosotros, creo que tendríamos que organizarnos nosotros mismos, estar esperanzados a que el gobierno de tal o cual color nos dé, es creer en los Reyes Magos, ¿no? Yo creo que sí debería de haber un ordenamiento para la gente que adquiere terrenos en áreas de huertas, en donde hubiera una serie de puntos mínimos que ellos tuvieran que considerar obligatoriamente para hacer sus desarrollos de casas o de lo que quieran construir aquí, ¿no? Sí, habría que tener cosas mínimas como resguardar un porcentaje X, habría que afinarlo, de la cobertura vegetal original que haya en el terreno, no desviar, por ejemplo, los zapantles, a lo mejor que el agua que pueden usar del apantle se establezcan porcentajes para que no se desperdicie en pasto verde, ¿no? Por ejemplo, hablando de que el agua está siendo cada vez más escasa y hay una crisis en ese sentido. Entonces creo que sí hacen falta una serie de nortes mínimos. Es un deleite que llega al corazón estar en una huerta. No sé cómo definirlo. Tú te sientas en una huerta, en medio de una huerta, y las percepciones que te da, que entran por el sabor, que entran por el tacto, que entran por la temperatura que sientes en la piel, dan un estado de ánimo diferente. Haría falta que quienes nos escuchan, si tienen ganas, se fueran a sentar en medio de una huerta para que supieran de lo que estamos hablando, ¿no? El olor de una fruta podrida, sí, el olor del azúcar descomponiéndose, el sonar de una mosquita, las flores que están abriendo, el olor acidito del mastuerzo, es decir, son mil cosas, ¿no? Y cuando acaba de llover y la tierra está mojada y las bacterias que hay ahí despiden un aroma en particular, es una cosa maravillosa.